Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta o por primera vez por aquí. Ya saben, este es el lugar donde la imaginación vuela, donde las historias cobran vida, donde nos sumergimos en mundos de fantasía, drama, romance y por supuesto, mucho misterio. Y hoy, amigos, tengo preparada una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer segundo. El título lo dice todo, es como una promesa, una invitación a un viaje lleno de emociones. Ande se escapa destino inesperado con Kerem huyendo de un pasado oscuro. ¿Ya sienten la intriga? ¿Ya se imaginan las escenas? Eso es exactamente lo que quiero. Este es el espíritu de este canal, sumergirnos juntos en las profundidades de la narrativa, crear imágenes vívidas en nuestras mentes y sobre todo disfrutar. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de Ande, de Kerem, de un pasado que esconde secretos peligrosos, de un futuro incierto y por supuesto, de un amor que desafía todas las adversidades. Y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse. No se pierdan las nuevas historias que les traigo cada semana. Prometo que cada una es igual o más emocionante que la anterior. Y por supuesto activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán ni una sola aventura. Y ahora sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir de lleno en este torbellino de emociones. Imaginemos a Ande. Visualicémosla. Es una mujer que ha cargado con un peso invisible, un peso que le ha forjado el alma. Una mujer que ha vivido a la sombra, que ha aprendido a ser sigilosa, a esconderse tras una fachada de normalidad. Crecida en un ambiente de secretos, de mentiras tejidas con hilos invisibles. La desconfianza era su compañera constante, el veneno que corría por sus venas, alimentando su instinto de supervivencia. Su pasado, amigos, su pasado, ese es el verdadero protagonista de esta historia. Es oscuro, lleno de sombras, de peligros acechantes. Un pasado que la persigue como un fantasma, un recordatorio constante de lo que quiere dejar atrás. Pero a pesar de todo, Ande es fuerte. Vaya que lo es. Ha aprendido a sobrevivir, a adaptarse, a ser invisible para aquellos que podrían hacerle daño. Ha construido una armadura invisible para protegerse del mundo. Ha aprendido a leer las miradas, a descifrar las intenciones, a anticiparse al peligro. Es una guerrera, una superviviente nata, una mujer que ha tenido que luchar con uñas y dientes para llegar a donde está. Y luego conoce a Kerem. Kerem. Él es como el sol que irrumpe en una noche tormentosa. Es la esperanza, la luz que se filtra a través de las grietas de su armadura. Es el hombre que le muestra un mundo diferente, un mundo donde la honestidad, la amabilidad y el amor son posibles. Es la calma en medio de la tempestad, el refugio que Ande siempre soñó. Kerem es un hombre que ha vivido una vida tranquila, sin grandes sobresaltos, quizás incluso un poco aburrida, hasta que Ande entra en su vida. Él es todo lo contrario a lo que ella ha conocido. Es transparente, auténtico y ve en Ande una fuerza, una valentía, una belleza interior que ni siquiera ella misma es capaz de reconocer. Él la acepta tal como es, con sus miedos, sus inseguridades, sus cicatrices. La ama incondicionalmente y ese amor es el catalizador que la impulsa a querer cambiar, a querer liberarse del pasado. Pero como en toda buena historia, la felicidad nunca es duradera. La paz, la tranquilidad, son solo espejismos en este mundo. El pasado de Ande, ese pasado oscuro y turbio, la alcanza. La sombra que la perseguía se materializa y el peligro se cierne sobre ella, amenazando con destruir todo lo que ha construido, no solo su vida, sino la de Kerem. Un día, un evento inesperado, un aviso, una amenaza directa, la obliga a tomar la decisión más difícil de su vida, escapar. La huida es frenética, desesperada. Es un torbellino de miedo, de adrenalina, de decisiones tomadas en cuestión de segundos. Abandonan todo, sus vidas, sus trabajos, sus amigos, su familia. Todo por una oportunidad, una remota posibilidad de ser libres, de empezar de nuevo, de enterrar el pasado de una vez por todas. Pero, ¿a dónde ir? ¿Dónde esconderse de un pasado que parece estar en todas partes, que se esconde en las sombras, que acecha en cada esquina? El mundo se convierte en un laberinto y ellos son dos almas perdidas, huyendo de un monstruo invisible. El destino, como siempre, tiene sus propios planes, sus propias encrucijadas, sus propios secretos. Y los lleva a un lugar que nadie esperaría, un lugar inesperado.
Imaginemos este lugar. Visualicémoslo. Es un pueblo pequeño casi escondido, un remanso de paz entre montañas imponentes, lejos del bullicio y la locura de la ciudad. Un lugar donde el tiempo parece transcurrir más lentamente, donde la gente se conoce. Donde las sonrisas son sinceras y los secretos, aunque existan, se guardan con celo. Es un lugar donde Andy y Kerem, bajo nuevas identidades, intentan reconstruir sus vidas, sembrar nuevas raíces, con la esperanza de encontrar la paz, la tranquilidad que tanto anhelan. Pero la tranquilidad es efímera, una ilusión. La sombra del pasado, como les decía, es persistente e implacable. Se filtra a través de las grietas, se cuela en los sueños, se materializa en las pesadillas. La paranoia de Andy, el constante temor a ser descubierta, la consume. El miedo a poner en peligro a Kerem, que desconoce la verdadera magnitud de la amenaza, la paraliza. La confianza, el cimiento de su amor, se ve constantemente socavada por los secretos, por las mentiras necesarias para sobrevivir. Kerem, por otro lado, se siente frustrado, impotente y desconcertado. No entiende por qué Andy se comporta de esa manera, por qué guarda tantos secretos, por qué vive con tanto miedo. El amor, por más fuerte que sea, a veces no es suficiente para comprender el dolor del otro, para penetrar en las barreras que ha construido a su alrededor. La confianza entre ellos se pone a prueba, se resquebraja, pero también se fortalece a medida que la verdad, fragmentada y dolorosa, comienza a revelarse. Empiezan a aparecer pistas, pequeños detalles que sacuden la superficie, que revelan la verdad, una verdad que esconde más secretos de los que jamás imaginaron. Secretos que salen a la luz, traiciones inesperadas, alianzas que se deshacen como la arena entre los dedos. Andy se ve obligada a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a su pasado, a sus miedos más profundos. Se convierte en una luchadora, una guerrera implacable, dispuesta a todo para proteger a Kerem y finalmente a sí misma. Y es que el pasado de Andy es complicado, oscuro, lleno de ramificaciones peligrosas. Imaginemos. Su padre, un hombre que ocupaba una posición de poder, una figura influyente, pero también un hombre con muchos enemigos, con sombras en su historial. Un hombre involucrado en negocios turbios, en tratos oscuros, en decisiones que dejaron un reguero de dolor y sufrimiento. Un hombre que con sus acciones sembró las semillas de la venganza. Y ahora esos enemigos, esos fantasmas del pasado, buscan saldar cuentas, y Andy es el blanco, el objetivo principal. ¿Por qué? Porque ella es la hija, la heredera, la que guarda los secretos, la que conoce las verdades que deben ser silenciadas. ¿Y por qué Kerem? Porque Kerem es el amor de su vida, su debilidad, su punto débil. Y ellos, los perseguidores, lo saben. Saben que Andy haría cualquier cosa por protegerlo, que su amor es incondicional, y lo usan como un arma, como un señuelo. ¡Qué crueldad! ¡Qué bajeza! Así que en ese pequeño pueblo escondido, en esa nueva vida que intentan construir, se desarrolla un juego peligroso, un juego de gato y ratón, un juego donde la vida está en juego. Andy y Kerem, rodeados de sospechas, de miradas inquisidoras, intentan descubrir quién los persigue, quién está tras ellos, quién quiere destruirlos. La tensión se acumula, se vuelve palpable, se siente en el aire, en el silencio de la noche, en cada paso que dan. La confianza entre ellos se resquebraja, a veces al borde del abismo, pero también se fortalece, se templa en el fuego de la adversidad, en el crisol del peligro. Se dan cuenta de que a pesar de todo, se necesitan, que son el uno para el otro, que su amor es la única fuerza que puede mantenerlos a flote. Hay momentos de esperanza, de alegría, de amor, pequeños destellos de felicidad que iluminan la oscuridad. Momentos en los que Andy y Kerem se olvidan de sus problemas, de sus miedos, y se permiten ser felices, aunque solo sea por un instante. Se ríen, se aman, se consuelan mutuamente. Pero la sombra del pasado siempre está presente, acechando en las esquinas, esperando el momento oportuno para atacar, para romper esa frágil felicidad. Imaginen una escena. Una noche oscura, tormentosa. Andy, acorralada por el miedo, recibe una llamada anónima. Una voz gutural, amenazante, le recuerda su pasado, le dice que no puede escapar, que su destino está sellado. El pánico se apodera de ella, la ahoga, la paraliza. Pero Kerem está ahí a su lado, sintiendo su miedo, su angustia, sus lágrimas. Él la abraza, la consuela, le promete que la protegerá, que la sacará de ese infierno. Imaginen otra escena. Una persecución trepidante por las calles del pueblo.
Ande y Kerem huyendo de sus perseguidores, corriendo a la desesperada, sintiendo el aliento de la muerte en la nuca. Coches a toda velocidad, disparos, gritos, el miedo apoderándose de ellos, pero también la determinación, la fuerza de la supervivencia. La adrenalina fluyendo por sus venas, alimentando su espíritu de lucha. Imaginen una confrontación final. Un enfrentamiento épico, un clímax donde Ande se enfrenta a su pasado, a sus miedos más profundos, a los fantasmas que la atormentan. Un enfrentamiento donde tendrá que tomar decisiones cruciales, decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas para siempre. Kerem, por supuesto, estará a su lado, luchando con ella, arriesgando su propia vida para protegerla. Un duelo a muerte, una batalla por la supervivencia, por el amor, por la libertad. ¿Y el final? ¿Cómo termina esta historia? Aquí es donde la imaginación se desata por completo. Hay varias posibilidades. Podría ser un final feliz con Ande y Kerem logrando vencer a sus enemigos, desmantelando la red de corrupción, encontrando la paz, la felicidad que tanto anhelan, finalmente libres del pasado. Un final de ensueño, donde el amor triunfa sobre todas las adversidades. Podría ser un final agridulce con algunas pérdidas, con cicatrices imborrables, pero con la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde puedan construir una nueva vida, lejos de la sombra del pasado, aprendiendo a confiar, a amar, a ser felices. Un final realista donde la vida sigue con sus alegrías y sus tristezas. O podría ser un final trágico con un giro inesperado, un final que cambiará el rumbo de sus vidas para siempre, un final donde la traición, la venganza y la muerte se entrelazan, un final donde el amor es puesto a prueba y la oscuridad prevalece. Un final impactante donde la tristeza y el dolor se apoderan de todo. Lo que sí es seguro, amigos, es que esta historia nos dejará pensando, reflexionando sobre el pasado, sobre el destino, sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la capacidad humana de sobrevivir, de luchar contra las adversidades. Nos hará preguntarnos qué haríamos nosotros en la piel de Ande. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para proteger a la persona que amamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar? En esta historia, la transformación de Ande es fundamental. De ser una mujer frágil y vulnerable a una mujer fuerte y decidida, una mujer que ha aprendido a luchar, a defenderse, a proteger a los suyos. Es un viaje de autodescubrimiento, de valentía, de resiliencia. Kerem, por su parte, también evoluciona. Aprende a aceptar el pasado de Ande, a entender sus miedos, a amarla incondicionalmente a pesar de todo. Aprende a ser fuerte por ella, a ser su protector, su compañero de vida. Y el destino, como siempre, juega un papel crucial. Los lleva a ese lugar inesperado, los somete a situaciones límite, los pone a prueba una y otra vez. Pero también les da la oportunidad de encontrar el amor, la felicidad, la paz, la posibilidad de empezar de nuevo, de construir una vida basada en la confianza, en la verdad, en el amor incondicional. Esta historia, en definitiva, es una historia sobre la supervivencia, sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la lucha contra el destino. Es una historia que nos recuerda que por más oscuro que sea nuestro pasado, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de reinventarnos, de ser felices. Siempre hay esperanza. Y ahora, después de haber recorrido juntos esta historia imaginaria, quiero que me cuenten qué les pareció. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo creen que debería terminar esta historia? ¿Qué les gustaría que pasara con Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten. Sus opiniones son muy importantes para mí, son el combustible que alimenta mi creatividad. Hemos imaginado un escape, un destino inesperado, un pasado oscuro. Espero que les haya gustado este viaje lleno de emociones. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y para terminar, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó la historia. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que disfrutan de una buena historia, de un buen drama, de un buen romance. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Hay muchas más historias esperando por ustedes. Historias llenas de misterio, de suspenso, de romance, de emociones que los mantendrán al borde del asiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima aventura.